Gracias, bendito Dios. En este momento vamos a leer ahí en Lucas 12, 35. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos trae el Señor en esta noche. Dice arriba dice el siervo vigilante. Por eso dice orar sin cesar, en todo tiempo y en todo momento. Todo aquel que clama y busca el nombre de Jesucristo, quiere mantener su lámpara encendida, hay que orar, aleluya. Dice la palabra de Dios, vamos a leer de la manera alternada, principiando yo, después ustedes, hasta terminar todos juntos el número 40. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra, Señor. En este momento, Señor, sea usted aquí, Señor, aleluya, usando estos labios de barro, Señor, para la gloria de su nombre. Que la palabra viva y eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Señor, hasta toda nuestra alma, nuestro espíritu, hasta nuestros huesos, Señor, a las coyunturas de los tuétanos, Señor, para que discierna los pensamientos y intenciones, Señor, de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te ruego, Señor, danos oídos para oír tu palabra, un corazón abierto, un corazón, Señor, despierto, un corazón, Señor, que sea receptivo a tu palabra. Una mente, Señor, danos una mente con entendimiento, sabiduría y conocimiento de tu palabra, Señor. Y más que todo, ayúdanos a practicarla, Señor, a hacerla, Señor, por obra en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Así pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios, aleluya. Hermosa la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Aquí, como dice el siervo vigilante. ¿Cuántos están vigilantes siempre en sus trabajos, verdad? Amén. Amén. Porque si no está vigilante, está ahí durmiéndose, cabeceándose, lo viene y lo encuentra el dueño y pues le va a ajustar cuentas a ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor aquí nos está hablando, dice: ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hermanos, porque la venida del Señor viene pronto. Que dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si usted y yo, hermanos, estamos aquí luchando, tratando, hermanos, haciendo, ¿verdad? Viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Que hay errores, hay fracasos, hay cosas, ¿verdad?, que cometemos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay pecados, hermanos, sí los hay. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta humanidad, hermanos, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, pues fallas ante el Señor. Pero por eso dice su palabra: arrepentíos y convertíos al Señor, para que vengan, ¿verdad?, tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Día con día tiene que hacer un arrepentimiento, porque muchas veces
hacemos cosas que quizás por falta de la lectura de la palabra, por el discernir, ¿verdad?, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pecamos contra Dios, fallamos contra Dios. Amén. Pero por eso dice el Señor, venid a mí, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Entonces tenemos que estar preparados en todo tiempo, ceñidos nuestros lomos, nuestras lámparas encendidas, hermanos, tener, ¿verdad?, sino que estar perseverando siempre, porque la venida de Dios puede ocurrir en cualquier momento. Todo creyente debemos de estar listos espiritualmente en todo tiempo, esperando el regreso del Señor. Amén. Debemos de mantenernos, hermanos, unidos al Señor, como si unidos al Señor, porque Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Debemos de estar preparados esperando ese tiempo de su venida. Cuando habla aquí, hermanos, en Mateo 25, ¿verdad?, que nos habla de las 10 vírgenes insensatas, todos sabemos, hermanos, y conocemos esta parábola. Pero muchas veces, hermanos, sabemos y conocemos varias partes de la Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios. No toda, porque no toda se nos graba, pero hermanos, lo más mejor y más necesario es practicarla en nuestras vidas. Por eso a veces, hermanos, yo me decía antes, ¿verdad? Antes me decía yo, van a predicar lo mismo cuando escuchaba el sermón. Otra vez lo mismo. Otra vez sobre esto. Otra vez sobre este tema. Otra vez sobre este otro tema. Hermanos, la palabra de Dios siempre dice que es para redarguirnos, para corregirnos, para inspirarnos, para hacernos perfectamente, enseñarnos y ser perfectos en toda buena obra. Amén. Usted cuando trabaja o yo cuando trabajo, ¿aprendemos rápidamente lo que nos enseñan cuando no conocemos del trabajo? No, yo no. Yo voy aprendiendo poco a poco de lo que me van enseñando, cómo ir, ¿verdad?, haciendo tal cosa en el trabajo. Y luego cuando vienen cambios, ¿verdad?, que hay alguna maquinaria o otra cosa diferente, pues me vuelven a enseñar para que yo pueda manejarla. Entonces así la palabra de Dios, hermanos, no todo lo absorbemos, no todo lo captamos, ¿verdad? Pero sí nos llevamos una parte de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso, como dice, siempre está Dios recordándonos, trayéndonos a memoria, enseñándonos con su palabra, porque quizás en cierta área ya hemos progresado, pero en otras áreas no. Entonces, ¿qué dice la palabra? Es para que enseñarnos a ser hombres perfectos para toda buena obra. Vamos aprendiendo poco a poco. El bebito cuando está chiquito, su mami cuando ya va creciendo lo va enseñando poco a poco a levantar los deditos, a decir adiós, a decir mamá, a decir papá. Así nosotros vamos poco a poco enseñando, pero lo mejor, hermanos, es que pongamos un corazón abierto, dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite. Hermanos, tenemos que estar siempre vigilantes. Siempre tenemos que estar perseverando en la fe, preparándonos espiritualmente para la venida del Señor. Porque el aceite de la lámpara, hermanos,
representa la fe verdadera. Amén. La justicia y la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tenemos que perseverar. Al último dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero tenemos que estar preparados, no distracciones, hermanos. El mundo tiene muchas distracciones. Pero por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, ni los deseos que hay en nuestros ojos, porque como Eva cuando vio aquel árbol, wow, qué rico, qué delicioso se ve. Yo lo deseo, lo codicio. Entonces allí entra el deseo, la codicia, ¿verdad? La avaricia de tener cierta cosa en su vida. Por eso dice el Señor, que no deseemos las cosas del mundo, porque nos van a distraer. Eso no es agradable a Dios. Nos van a separar de la presencia de Dios. Pero en cambio la palabra dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Verdad? Dice más en el versículo 4 del 25, ¿verdad? Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Claro, es natural, el cuerpo se cansa, pero ellas estaban listas, vigilando. Estaban ahí como que entre dormidas, como cuando a veces nos pasa que estamos ahí como que estamos con un oído y un ojo viendo y el otro estamos ahí dormidos, ¿verdad? Pero estamos ahí listos, preparados. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras lámparas llenas de aceite. A la medianoche se oyó el clamor, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, se arreglaron, ¿verdad? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué estarían haciendo? Descuidadas. No perseveraron en la oración, en la palabra, en el ayuno. Se distrajeron, hermanos, quizás en otras cosas allí a su alrededor, como muchas veces nos ocurre a nosotros, que así también nos distraemos. Y no estamos atentos a la voz de Dios, no percibimos porque no estamos con nuestro oído listo para percibir qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Se entretuvieron ellas en cosas, vamos a ponerle quizás no en las del mundo, pero sí lo que acontecía a su alrededor de ellas. Se distrajeron y perdieron esa oportunidad. ¿Por qué? Porque sus lámparas estaban apagadas, no estaban alumbrando. Entonces dice, le pidieron aceite para sus lámparas porque estaban apagadas. Mas las prudentes respondieron, las que perseveraban, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, y más bien a los que venden y compran, y comprad para vosotros mismos. A la mera hora, ¡qué imprudencia! Que así nos pasa muchas veces a nosotros, que no estamos, que nos falta alguna cosa o algo, y ahí vamos a la mera hora, quizás a veces a la medianoche, que porque me duele una muela, me duele el dolor, me duele mucho la cabeza, ay, que me siento esto, que siento lo otro, ay, no tengo este medicamento, déjame ir a la farmacia, a la mera hora, desprevenida. Por eso siempre tenemos que estar prevenidos, porque no sabemos que Dios nos sana, sí nos sana, pero Él sabe cuándo, en qué tiempo y en qué momento. Pero como dice, hermanos, un dolor de cabeza, a veces se tiene que tomar la pastilla. Dios usa a los médicos, usa, ¿verdad?, los medicamentos para que traigan, ¿verdad?, también alivio a nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es cuerpo y se enferma. Entonces dice, se fue, les dijo que fueran a comprar, pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y ¡pum! Se cerró la puerta y no hubo quien entrara.
Dios abre puertas y Él cierra puertas. Cuando Él quiere y donde Él quiere. Y Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces, por eso nos advierte en su palabra. Por eso es necesario que cada día de servicio vengamos a escuchar la palabra de Dios. Que aunque sea un versículo o una palabra que Dios da a nuestras vidas, ¡pum!, cae en nuestro corazón y nos edifica. Y no la dejemos ir. Hay que desmenuzarla. Señor, esta palabra vino y me dio a mi vida, porque la palabra de Dios es viva. Uno lo sabe, hermanos, porque Dios sopló conocimiento en nuestra vida. De que nos hacemos ignorantes y nos engañamos a nosotros mismos, lo hacemos, porque a mí me ha pasado. De que a veces me hago ignorante, pero de que Dios me está hablando porque viene el Espíritu de Dios. Juan otra vez y me vuelve a traer la misma palabra. De que yo la quiera ignorar es otra cosa, pero Dios siempre nos advierte con su palabra, con su Espíritu Santo, por medio de sus siervos. Él nos advierte, hermanos, que tenemos nosotros que estar preparados. Entonces, hermanos, dice, ¿verdad?, que tenemos que estar listos. Dios es nuestro Señor y amo, y nosotros somos sus criados o sus siervos. Por eso nos dice, ceñidos vuestros lomos, iluminándonos en todo momento, porque Él es dueño de nuestra vida, y en cualquier tiempo, cuando Él se marchó, Él dijo que volvería. No estamos ignorantes tampoco de eso, porque aquí no lo dice en su palabra, que Él iba a volver por nosotros. Entonces tenemos que estar preparados. Cuando usted va a salir y que sale por un momento a hacer alguna cosa, o se va a arreglar a bañar, le dice a sus hijos, a su esposa, arréglate porque ahorita cuando ya termine yo, nos vamos a ir. ¿Y qué pasa? Muchas veces pasa que nuestros hijos o la esposa o el esposo todavía están ahí acostados, haciendo otra cosa. No te has arreglado, te dije que me iba a ir ya. Mi esposo él no esperaba. Él llegaba y se arreglaba y ahorita nos vamos a ir y pum. Si estás lista, bien, y si no estás lista, quédate. Y yo por eso siempre estaba lista. Y luego pues, con mucho mayor razón, cuando me compré una troca, bueno, pues yo me venía. Vete, mamá, yo al rato me voy. ¿Verdad? Pero tenía que estar lista siempre, para que así ya cuando Él saliera, vámonos ya. Entonces así el Señor nos advierte en su palabra, porque Él nos dijo, voy a volver por vosotros. Tenemos que estar, hermanos, en una emoción, ¿verdad?, esperando el regreso del Señor, porque dice en su palabra, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Tenemos que tener esa esperanza de que estamos aguardando su venida. Amén. Porque Él nos dijo, va a venir. Pero tenemos que estar siempre preparados, porque no nos dijo el día, ni nos dijo la fecha. Él dijo, yo voy a venir por ustedes. Ahí en Marcos 13, vamos a leer Marcos 13, de lo que nos está hablando, cuando nos está diciendo, ¿verdad?, de que Él iba a volver. Marcos 13, 34 y 36. Dice, es como el hombre que yéndose lejos, 33. Dice, mirad, velad y orad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velasen,
velad pues. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Como dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en 2 de Corintios 5, 10, hermanos, nos habla, dice que Él vendrá a pedir cuentas a sus siervos, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno recoja según lo que haya hecho, mediante el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque aquí en donde nos dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y a cada uno le dejó su obra, o sea, les dio autoridad a la iglesia, les dejó dicho y hecho a cada uno, ¿verdad? El talento, el don que Dios le haya dado para que lo trabajara. Amén. Y nos va a venir a pedir cuentas. Nos va a venir a pedir cuentas el Señor de qué hemos hecho con el talento, con el don que Él nos dio. Amén. Por eso dice que cada uno recoja según lo que haya hecho mediante el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque el tiempo en que el Señor venga de regreso, no lo sabemos. Por eso nos dice Pedro, 1 de Pedro 2:9, que tenemos que vosotros también estar preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y nos da a entender, hermanos, que nosotros como humanos a veces tenemos una falsa seguridad, ¿verdad? De que decimos, tarda en venir. ¿Desde cuándo me dijeron que iba a regresar? Y no ha venido. Pero la palabra de Dios nos dice que Él va a venir de sorpresa. Por eso nos habla aquí en Lucas, hermanos, cuando nos dice, ¿verdad? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El gran Señor Dios Todopoderoso, así como lo hizo, hermanos, con los discípulos, cuando les lavó los pies, se ciñó, hermanos, ¿cómo se dice? El vestido que traía, que allá en aquellos tiempos usaban unos vestidos, creo unas batas, decimos nosotros batas, ¿verdad? Pero eran vestidos largos, ¿verdad? Y eran sueltos. Pero siempre traían también un cinto, porque ellos siempre estaban preparados para alguna ocasión, hermanos, de que si se necesitaba tenían que ceñirse, levantarse, ¿verdad? La falda y hacérsela como un pantalón, pero traían con qué ceñírselo. O sea, estaban listos, preparados. Así nosotros tenemos que estar listos, preparados. Dios dice que Él va a venir, hermanos, y hará que nos sientemos a su mesa y vendrá y nos servirá. Y bendito sea Dios, hermanos, que dice que Él tiene los lugares, que ya tiene los lugares celestiales para que estemos sentados con Él. Amén. Ahora, si todas nuestras obras son buenas para Él, nos va a sentar con Él en su trono. Amén. Así como Él se sentó con su Padre Celestial en el trono. Entonces tenemos, hermanos, que estar preparados. De modo que cuando venga, ¿verdad? Estemos listos, siempre ceñidos nuestros lomos, hermanos, y con nuestras lámparas encendidas. El Señor espera de sus siervos que al llegar
y llamar a la puerta, le abramos enseguida. ¿Por qué? Porque ya estaremos nosotros preparados. ¿Verdad que muchas veces cuando nosotros nos dicen, a tales horas te voy a recoger? Entonces nosotros nos comenzamos a arreglar, nos ponemos ya listos. Y apenas oímos, a veces no nos toca ni la puerta, oímos el ruido de un carro, nos asomamos, ya llegaron por mí, ¡shum! Abrimos la puerta y salimos. Ahora continuar con el Señor para que nos lleve para allá con Él al cielo, tenemos que estar preparados en nuestra vida espiritual, porque tenemos que estar vestidos y velando con nuestras lámparas encendidas. Ceñir nuestros lomos, como les dije, en aquel tiempo se usaba esa vestidura, ¿verdad? Suelta, floja, para estar rápido siempre en acción cuando se necesitara hacer algo, ¿verdad? Así sucedió con Saulo, mientras apedreaban a Esteban y lo sujetaban, ¿verdad? Apedreaban a Esteban, se sujetaban con un cinto alrededor de su cintura, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas comieron su primera Pascua, también así estaban, ceñidos sus lomos, listos, de pie, comiendo, porque estaban esperando a que vinieran y se iban a ir de Egipto, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que estar listos. Dichosos aquellos hombres a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Entonces tendrán por muy bien empleado o por muy bien aprovechado el tiempo que pasaron velando y aguardando, listos para abrir la puerta al primer llamado del Señor. ¿Qué nos dice en Apocalipsis? Yo aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, tenemos que estar siempre listos para percibir la presencia de Dios cuando el Señor está llamando a nuestra puerta por alguna razón que Él quiere tener comunión con nosotros. Una cosa es de que nosotros hagamos la oración con Él, pero otra cosa es cuando hay tiempos, hermanos, en que el Espíritu Santo viene y nos toma porque quiere tener comunión con nosotros. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar velando, ya guardando. Es una dicha, hermanos, que como siervos del Señor, que cuando el Señor nos diga, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que nos sentemos a su mesa. Dice la palabra, y en el 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría que desalojaran, que robaran, que hurtaran su casa. Entonces, hermanos, a fin de esto siempre tenemos que estar preparados. Amén. De que no sabemos cuándo va a venir el Señor, no tenemos la certeza, la seguridad o la confianza en qué tiempo es su venida, pero tenemos que estar listos porque aquí nos lo advierte. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. Amén. Por su pueblo. Dice, no debemos de descuidarnos, sino que tenemos que estar velando en todo tiempo. Amén. Todas aquellas personas, hermanas, ¿cómo se sentirían las mujeres, las 5 vírgenes imprudentes que no tenían sus lámparas encendidas? Tenemos que ponernos también, hermanos, a ver cómo se sentían ellas, para nosotros poder también ponernos en su lugar para nosotros no hacerlo. O sea, saber cómo se siente.
muchas veces hay situaciones que pasan y a veces como que no nos interesan, pero si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de aquella persona, nos daríamos cuenta cómo se sentiría esa persona. Y lo digo para que nosotros nos pueda nuestra conciencia despertar a compasión y no descuidarnos tampoco nosotros en nuestras vidas. Porque qué triste sería como aquellos que no están velando y orando, están en el camino de Dios quizás, pero hermanos, no están en oración, no están en la palabra, no están velando, esperando la venida de Dios. O sea, como quien dice, están en la oscuridad como quieran. Qué miserables, hermanos, se sentirán aquellas personas que el Señor cuando venga los va a sorprender y ellos no van a estar preparados. ¿Qué será del incrédulo, de las personas, hermanos, que están endurecidas en sus corazones? Porque este camino, hermanos, que vamos recorriendo con el Señor, es un camino en el cual siempre tenemos que estar despiertos. En el caminar con Dios, hermanos, tenemos que tener mucha precaución, porque las situaciones que se miran, voy a ponerlo así, en nuestra vida diaria, que tenemos conflictos, problemas, pleitos, ya si no es con nosotros, sino es contra nosotros, como dice la palabra de Dios, vienen contra nosotros las huestes de maldad que usa el diablo a las personas para atacarnos a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en esa categoría. De que por causa de lo que nos está aconteciendo en nuestra vida alrededor, nuestro corazón se puede endurecer. Porque decimos, ¿dónde estás, Dios? Platicando hace poco con una persona, ¿verdad? Que tiene un problema y dice que ella, o sea, tiene años en el Evangelio. Yo creo que tiene como 20 años por ahí. Dice, y yo le gritaba al Señor y le decía, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué si yo estaba en el camino con Él? ¿Por qué me estaban sucediendo a mí estas cosas? Señor, ¿por qué estoy pasando yo esta situación? ¿Por qué, Señor? Si tú eres mi Dios y tú dijiste que tú me ibas a ayudar en todo, yo no miro la mano tuya aquí. Y realmente, hermanos, en el caminar con Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos llegar a caer, como le digo, en esa categoría. Dice, ¿y qué cree? Vino el Señor, dice, y habló a mi vida y me dijo las consecuencias de las cosas malas que hacen se tienen que pagar. Hasta ahorita yo no te he fallado porque yo te estoy sosteniendo con la diestra de mi justicia. Wow, dice, no, hermana, dice, ahí sí me desbaraté. Y sí, es cierto, por eso les digo que pasamos por situaciones, hermanos, difíciles en nuestra vida, porque aún en esa área no hemos conocido la mano de Dios. Amén. Pero cuando Dios habla en nuestra vida con su palabra fiel y verdadera, su palabra viva, ¡pum!, llegó la luz. Amén. Y se fueron las tinieblas. Amén. En esa área, ahí el Señor se glorificó. Amén. Y ahí el Señor levantó la fe. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado para que no se endurezca nuestro corazón, no llegue a la incredulidad, porque muchas veces cuando a nosotros no nos ha tocado cierta situación que no hemos pasado, somos incrédulos.
Lo digo por mí. Yo no creo. Una vez que iban a operar a mi suegra y le dijeron que tenía cáncer. Y la operaron, ¿verdad? Y la operaron. Entonces, antes de operarla, mi esposo se puso a orar por ella. Que todo eso, ¿verdad? Que habían dicho los doctores y ya comenzó a orar y todo. Bendito sea Dios, que sí la operaron, pero no era cáncer lo que tenía. Y sale la hermana de mi esposo y le dice, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque el doctor dijo que era cáncer. Y mi esposa a veces era muy brusca. Bruta, ¿no viste que oramos? Antes de que se la llevaran a operar. Y Dios hizo la obra. A veces vemos los hechos, hermanos, que hace Dios. Y todavía decimos, no lo creo. ¿Cómo puede ser? No lo creo. En vez de decir, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque hiciste ese milagro. Pero es que así somos a veces los humanos. No nos detenemos a pensar en lo que vamos a hablar, sino que siempre nos vamos a lo negativo que nos dicen. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, no creerle a lo que nos digan palabras negativas, a que vienen contra nosotros, sino esperar confiadas en el Señor, perseverando en la palabra. Hay que tener cuidado, hermanos, de que nuestras casas no sean saqueadas, robadas, desalojadas. No debemos de estar descuidados, hermanos, sino velar por nuestras propias almas, porque son las que van a ir a la eternidad. Y ya con esto termino. Mateo 24, otra vez ahí mismo donde leí ahorita. Esta es la palabra de Dios. Mateo 24, 42, 44. ¿Qué nos dice? Mateo 24, 42. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, otra vez vuelve a decir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, que se la roben, que la desalojen. Por tanto, dice, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Tenemos que estar vigilantes, siempre orando, leyendo la palabra, siempre espiritualmente, hermanos, velando siempre, porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor. Y qué triste sería que toda una vida, por decir 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, y que el Señor venga en un abrir y cerrar de ojos y ¡pum!, en un descuido así tantito, se perdió toda esa vida. Estemos alertas, siempre vigilando. Dios lo bendiga, pueblo de Dios, y así el pastor con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ponernos aquí en esta noche, hermanos.